Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir a continuación unos cantos que esperemos sean de bendición y tendremos también una enseñanza. Uno de los cantos lo envió nuestro hermano Rafa y Caleb. Otro de los cantos es de la rondalla Torrefuerte, en una ocasión que estuvieron cantando ahí en la Iglesia Bautista Bíblica de Ciudad Mante. Y otro canto es de unas señoritas de una iglesia bautista en Guadalupe de Nuevo León, donde Dios me permitió compartir la palabra de Dios. Es la iglesia Bautista Filadelfia del hermano Aurelio, de donde es la rondalla. Y esperemos que sean de bendición, hermanos. Si alguien quiere entonar algún canto, compártalo con nosotros. Que el Señor les bendiga. Honra y gloria de Dios. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Donde puedo vivir por la eternidad, donde habita la paz, bondad y amor de mi Salvador. Será un gran día verte ahí, contemplar cara a cara a mi Salvador, conocer a Jesús quien me redimió, qué hermoso será. No hay más llanto ni dolor en mí, amor me sanó. No hay más tristezas en mi corazón, mis lágrimas Cristo enjugó, hermoso lugar, la gloria de Dios, la bella ciudad con calles
contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Ya la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Él va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Estamos teniendo las lecciones acerca de cómo llevar nuestra vida cristiana. Vamos a tener la lección el día de hoy de acerca de la libertad en Cristo. Ya vimos acerca de la voluntad de Dios con el pastor y vimos también la introducción de nuestras lecciones. Vamos a ver en esta mañana cómo es que debemos de vivir nuestra libertad en Cristo, cómo esto es importante en nuestra vida. Hace tiempo vimos a un compañerismo de varones y justamente también se tocó un poco acerca de ese tema de la libertad en Cristo, y es importante porque en nuestra vida hay que entender cuál es la libertad que Cristo nos da y cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana en base a esto, y vamos a analizarlo con la palabra de Dios. Y voy a invitarle que con su familia se reúna ahí en un lugar de la casa y puedan tener ese tiempo de estudio de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, no dejar a un lado el estudio de la palabra de Dios. Es importante darle prioridad a Dios, y vamos a ver esto en cuanto a la libertad en Cristo, y tiene mucho que ver con el tiempo que le dedicamos al Señor y con el propósito que estamos teniendo en nuestra vida y la libertad que Cristo nos da para vivir nuestra vida y cómo lo debemos hacer. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Pero antes de orar, me gustaría pedirle de una manera encarecida, hermanos, que si va a ver este tema, que no lo vea en su cama, que busque un lugar donde se pueda sentar y tomar su Biblia. Le voy a pedir de favor que tome su Biblia y vamos a analizarlo. Vamos a tomar muchas citas de la Biblia, vamos a buscar muchas citas de la palabra de Dios, y me gustaría que allí en casa lo busque, que junto con su familia abra su Biblia y tenga ese tiempo de calidad de estudiar la palabra de Dios. No olvidemos que Dios es la parte importante de nuestra vida, y separados de Él nada podemos hacer. Así es que le invito a que busque un lugar en donde acomodarse. Lo bueno de tenerlo en video, esa enseñanza, es que lo tiene todo completo y puede pausar la enseñanza y en un momentito ahora ir a acercarse a buscar un buen lugar. La mesa de su casa sería un muy buen lugar, o la sala de su casa junto con su familia, para estudiar de su palabra y que juntos puedan analizar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Padre que estás en el cielo, gracias te damos por el tiempo que nos das de estudiar la palabra de Dios. Te pedimos que quites toda distracción, Señor,
que esto que está sucediendo en el mundo, Señor, que tú permites de esta pandemia, de esa enfermedad de la cual nos estamos resguardando y estamos teniendo cuidado, Señor, de la cual estamos siendo prudentes al estar en casa. Te pedimos que esto no nos impida el buscarte, Señor. Hay muchos cristianos que se alejan de ti, Señor, y realmente, como dice tu palabra, ellos pueden ver lo que hay en su corazón, Señor. Muchos de ellos no te están buscando y no se acercan a ti, Señor. No toman ni un tiempo para honrarte y glorificarte a ti, Señor. No toman ni un tiempo para estudiar de tu palabra, pero hay quienes sí lo hacen, Señor. Y por aquellos que te están buscando, Señor, estamos compartiendo de tu palabra y anhelamos con el corazón que todos los hermanos, Señor, puedan acercarse y buscarte a ti. Y te pedimos por ellos, Señor, para que tú pongas en su corazón ese deseo de buscarte y de acercarse a ti. Te quiero pedir, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra para poder entender esta lección que vamos a tener, que vamos a tener libertad en ti y qué es la libertad en Cristo, Señor, y cómo podemos vivir la vida cristiana siendo libres de la esclavitud y del pecado, y cómo vivir una vida agradable, Señor, y una vida gozosa, Señor, delante de ti. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que tú nos permitas aprender de tu palabra y que nos sigas guardando, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en todo momento y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y vamos a ver la lección que continuamos, en nuestro estudio, que es la libertad en Cristo. Por ello entendemos que Dios murió por nosotros en la cruz y que hemos sido perdonados y que somos libres, pero ¿soy libre de hacer lo que yo quiera? ¿Soy libre de vivir como yo quiera vivir? ¿Soy libre de hacer lo que a mí me venga en gana? Ahora, cuando un discípulo del Señor, cuando nosotros como cristianos hemos decidido mantener una vida limpia delante del Señor, podremos estar listos para ser usados por el Señor. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer esto? Disponiendo mi vida al servicio de otros. El Nuevo Testamento afirma claramente que ahora que somos salvos no estamos atados a ninguna ley para agradar a Dios, y es cierto. Los que estaban en el Antiguo Testamento, que tenemos en la palabra de Dios, estaban bajo la ley. Ahora nosotros no estamos bajo ninguna ley. Pero, sin embargo, mucha gente que está en esta libertad o ha sido libertada, utiliza esta libertad para pecar. Dicen que al fin de cuentas, si yo puedo pecar y Dios me perdona, lo voy a seguir haciendo. Mucha gente piensa que, pues al fin de cuentas no pasa nada, al final de cuentas si yo me arrepiento, como lo hacía Constantino, allá le dijo que busque la historia, él antes de morir pensaba que no pasaba nada, que al fin de cuentas, al final de su vida iba a arrepentirse delante de Dios y no tenía sentido que viviera una vida justa porque era libre en Cristo, porque era libre. Ahora, muchos cristianos piensan esto, hermanos, que somos libres en Cristo y que pueden vivir la vida como quieran, y más lo vemos en este momento. Yo le aseguro que en estos tiempos, ahora que la gente no va a la iglesia, no toma tiempo en su casa para estudiar la palabra de Dios, para memorizar alguna porción de la Biblia, para ponerse a estudiar un poquito de lo que Dios quiera hablarle, y esa libertad que tienen en Cristo la utilizan para alejarse de Dios. Hermanos, es triste saber eso, pensando que la gente que es libre también cometen pecados, pensando que no pasa nada si yo me permito ver cosas que no están bien, al final de cuentas Dios me perdona, no pasa nada si yo permito la corrupción en mi trabajo, no pasa nada si yo soy corrupto, o no pasa nada si yo le doy mordida a algún tránsito porque alguna vez me paró, no pasa nada. Pensamos esto porque sabemos que somos libres en Cristo y al final de cuentas Dios me perdona y no pasa nada. Hermanos, muchos cristianos viven la vida así, alejándose del Señor, pensando que no pasa nada si cometen pecado en su vida. El objetivo de la lección que vamos a tener el día de hoy es lograr que cada uno de nosotros logre servir a Dios en base a los principios de la libertad en Cristo. En los principios de la libertad en Cristo que están establecidos en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a analizar la Biblia, hermanos, y vamos a llevar una enseñanza acerca de esto. Voy a ver si puedo subirles la enseñanza también ahí en el video que van a estar viendo. Ahí en la descripción va a estar la enseñanza para que si usted gusta la puede descargar e ir siguiendo la enseñanza ahí. Primero lo que debemos de entender
es el significado del término libertad en Cristo. ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la libertad en Cristo? Ahora, su libertad le permite hacer la voluntad de Dios. Esto es importante. Su libertad en Cristo le permite hacer la voluntad de Dios. No es una licencia para pecar. Ahora vamos a ver qué dice Juan 8:36. Busque conmigo en su casa Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 36. Vamos a estar utilizando mucho la Biblia, hermanos. Así es que acerque su Biblia. Vamos a estar buscando muchas citas bíblicas. Juan 8:36 dice de la siguiente manera. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es la libertad en Cristo. Cuando hemos sido salvos por Cristo, realmente hemos sido libres del pecado, libres del pecado que mora en nosotros, libres de tomar la decisión de no pecar. Ahora, esa libertad nos permite hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Decidir no pecar o decidir buscar a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de entender? Dentro de esto, entender qué es el significado de la libertad en Cristo. Soy libre de la ley del Antiguo Testamento para hacer lo correcto y no para hacer lo que me plazca. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Soy libre de la ley del Antiguo Testamento para hacer lo correcto y no para hacer lo que me plazca. Algo que decíamos hace un momento es que en el Antiguo Testamento estaban bajo una ley y todo aquel que quebrantaba la ley tenía que traer un sacrificio, o como los hijos rebeldes eran apedreados, o como los enfermos eran sacados fuera del campamento. Ya no estamos bajo esa ley, hermanos. Ya no estamos bajo una ley. Estamos en la libertad en Cristo. Pero esa libertad nos libra de la ley del Antiguo Testamento, pero para hacer lo correcto, no para hacer lo que a mí me plazca. Ahora vamos a buscar dos citas bíblicas. Romanos 6:12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice de la siguiente manera. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo escribe esto a la iglesia de Roma. Nuestro cuerpo, hermanos, y nuestra antigua naturaleza nos va a llevar a pecar. Por eso Pablo, cuando escribe los Romanos, lo veíamos antes, que tiene esta lucha en él, decía él, el querer aquí en mi mente, en mi corazón, el querer hacer el bien está en mí. Yo quiero acercarme a Dios, yo quiero dejar de pecar, pero mi carne me arrastra al pecado, y ahí había esa lucha. Y por eso Pablo le dice a los romanos, hermanos, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, en nuestra propia concupiscencia, que Santiago es la que dice que nos lleva a pecar. Y Gálatas capítulo 3. Romanos, Corintios, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. 2 Corintios, Gálatas 3, 24 y 25. Dice de la siguiente manera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Se lo vuelvo a repetir. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, entiéndalo muy bien, porque ahorita lo vamos a explicar, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era un maestro, era como alguien que se encargaba de criar a un niño y de enseñarle los principios bíblicos desde que era pequeño hasta que ya era grande, quedaba libre del ayo. Ahora dice aquí que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley era como nuestra niñera para demostrarnos a Cristo, para enseñarnos. Y dice este versículo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Ahora, sino que hemos sido libres en Cristo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, primero, la libertad no ha sido concedida para alimentar su carne pecaminosa. Ahora, hemos sido libres de la ley, no para vivir en el pecado. Gálatas 5, versículo 13, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Y pongan mucha atención en lo siguiente: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, que es la siguiente lección que vamos a ver de cómo tratar con otros cristianos. Pero dice aquí que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, hermanos. Esto es muy importante. La libertad es de tal manera que el cristiano puede servir a Dios, que nuestra libertad nos lleve a servir a Dios, a agradar a Dios en lo que estamos haciendo. Que si yo soy libre de la ley, pueda con mi libertad agradar a Dios. Fíjese, 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Búsquelo ahí en su casa. 1 de Pedro 2, 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, hermanos. Esta es la manera que nosotros debemos de vivir nuestra libertad, y debemos de entender qué es el significado o el término libertad en Cristo. Nos permite hacer la voluntad de Dios, no es una licencia para pecar. Ha sido concedida no para alimentar la carne, sino para servir a Dios, sirviendo también a otros cristianos, hermanos. Esta es la libertad en Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa debo de entender en cuanto a la libertad en Cristo? Que yo soy libre de tomar mis propias decisiones. En el Antiguo Testamento no tenían otra cosa que hacer más que cuando solamente tenían que guardar la ley. Solamente tenían que guardar la ley y vivir bajo la ley. Ahora, yo, siendo libre en Cristo, tengo la libertad de tomar mis propias decisiones. Ahora, debe de entender algo. Las buenas decisiones son resultado de un corazón puro que ejercita la fe en la palabra de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Las buenas decisiones que nosotros lleguemos a tomar, si usted alguna vez ha pensado o ha querido tomar buenas decisiones, son resultado de un corazón puro que ejercita su fe en la palabra de Dios. Ahora, Romanos, vamos a ver esto que nos dice la Biblia. Romanos 14, versículo 22. Dice de la siguiente manera: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Demuéstrate a ti mismo que realmente estás buscando a Dios. Ahora, ¿qué más dice otra porción de la Escritura? Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entiéndalo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hermanos, las buenas decisiones o lo que hagamos que es puro viene por consecuencia de nosotros estar estudiando la palabra de Dios, de que nosotros tengamos comunión con Dios. Todas esas buenas decisiones van a venir de ahí, de que nosotros tengamos comunión con Dios, de que ahora somos libres de tomar decisiones, pero que sean basadas en lo correcto, en lo que le agrada a Dios. Ahora, las malas decisiones ciertamente acarrean consecuencias, y es cierto, ¿no? Pero no harán que el creyente pierda su salvación. En algún momento nos vamos a equivocar. Como somos humanos, como tenemos las dos naturalezas, es cierto que nos vamos a equivocar, pero recuerde lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan, que abogado tenemos para con el Padre por si alguno hubiese pecado. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado. Nos da a entender que en algún momento nos vamos a equivocar y vamos a cometer pecado. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alguna vez nos vamos a equivocar, y eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación. Así como hemos explicado antes, que si usted tiene un padre, si todos tuvimos familia, nuestros padres, y si alguna vez los desobedecimos, no dejamos de ser parte de su familia. Vino un castigo o una consecuencia por haber desobedecido, pero no dejamos ser parte de esa familia. Así con Dios.
el que nos equivoquemos y cometamos pecado, no vamos a perder nuestra salvación. Vamos un poco más rápido. El creyente está seguro por la eternidad en Cristo Jesús, porque Cristo pagó por nosotros, no nosotros mismos. Si genuinamente ha puesto su confianza en Él como su Salvador, el creyente no puede ir al infierno. Irá al cielo, haga lo que haga y le guste o no. Hermanos, ahora que aceptamos a Cristo, haga lo que haga, usted tiene la salvación en Cristo. Gálatas dice lo siguiente, búsquelo ahí en su casa junto conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Efesios 2, 8 y 9, que dice que por gracia, por un regalo de Dios somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Hermanos, nada de lo que hagamos nos puede separar del amor de Cristo. Tenemos salvación en Él, pero tenemos esa libertad también. Debemos de vivir una vida correcta y que esa libertad nos lleve a tomar buenas decisiones. Ahora, ¿qué cosa más debemos entender en cuanto a la libertad en Cristo? Considere el efecto que produce en su vida el ejercicio de su libertad. El ejercer correctamente nuestra libertad en Cristo trae o produce un efecto positivo. Primero, ¿qué produce primero vivir una verdadera libertad en Cristo? Primero, si decide pecar, esto acarrea consecuencias, lo que vimos. Si nosotros decidimos pecar, acarreamos consecuencias. Primero, usted no producirá fruto. Juan 15, 1 al 8, se lo dejo de tarea cuando la Biblia habla acerca de que dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ponga una pausita ahí en su video y vaya a buscar Juan 15, 1 al 8. Eso nos va a ayudar a que usted tome tiempo para leer también la palabra de Dios. Y nos dice que separados de Dios nada podemos hacer y que separados de Dios no traemos fruto. Pecando no traemos fruto. 2. Dios lo corregirá como a su Hijo. Hebreos 12, 5 al 11 nos habla de que si no somos hijos, somos bastardos. Pero como somos hijos de Dios, entonces Dios va a tratar a nosotros como hijos y nos va a disciplinar. Y dice que ninguna disciplina al presente les causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto apacible a la que en ella han sido ejercitados. Ponga una pausita ahí y busque Hebreos 12, versículos 5 al 11. Dios nos corregirá. Primero, cuando pecamos, no producimos fruto. 2, Dios nos va a corregir. Y 3, Dios le permitirá cosechar lo que usted ha sembrado. Y ponga una pausita ahí y lea Gálatas 6, 7 y 8, que nos habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Léalo, versículos 7 y 8, Gálatas 6, 7 y 8. Estas 3 consecuencias producen el pecado. Si nosotros decidimos pecar y no hacer buen uso de nuestra libertad en Cristo y estamos usándola realmente para pecar, no vamos a producir fruto. Dios nos va a corregir y vamos a tener las consecuencias del pecado que hemos sembrado. Ahora, lo siguiente, pero si nosotros decidimos obedecer a Dios, esto también trae consecuencias, pero va a traer consecuencias positivas. Primero, usted cosechará santidad. Romanos 6, 22. Vamos a buscar esta porción de la Escritura. Romanos 6, 22 dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Vamos a cosechar santidad cuando nosotros hacemos buen uso de nuestra libertad en Cristo y estamos obedeciendo a Dios. Vamos a cosechar santidad. 2, vamos a cosechar gloria. Romanos 8, 12 al 18 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros obedecemos a Dios, esto va a cosechar gloria en nuestra vida. Lo que vamos a leer en la palabra de Dios, vamos un poco más rápido. Esto también, tercera cosa que vamos a cosechar, frutos de justicia. Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice de la siguiente manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento de la palabra de Dios, se refiere aquí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y fíjese lo que dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros ejercemos bien nuestra vida, libertad en Cristo, vamos a cosechar frutos de justicia. La cuarta cosa que cosechamos, según lo que haya sembrado, Gálatas 6, 7 y 8, hace un momento lo leyó, y Efesios 6, 7 y 8, que nos habla acerca de el cristiano. Aquí lo tenemos, una hojita atrás. Efesios 6, versículo 7 y versículo 8 dice de la siguiente manera: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros sembramos la libertad en Cristo, haciéndolo bien y obedeciendo a Dios, vamos a cosechar como hayamos sembrado, hermanos. Esto debemos de entenderlo. Pero ¿qué más? Su decisión resultará en gloria para con Dios. Vamos a glorificar a Dios. Esta gloria puede ser de una o de otra manera, ya sea como instrumento para honra o como instrumento para deshonra. La decisión es suya. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice de la siguiente manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, de no vivir una vida en pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y de nosotros es la decisión, hermanos. Si nosotros queremos vivir una vida de honra para el Señor, queremos ser un instrumento de honra o de deshonra, la decisión es nuestra. Queremos vivir una buena libertad en Cristo ahora. Aún no terminamos. Tercera cosa. Punto número Romano 3 en nuestra lección. Tenga presente que su libertad afecta a los que le rodean. Tenga presente que nuestra libertad, hagamos como lo hagamos, si lo hagamos bien o lo hagamos mal, va a afectar positiva o negativamente a los que nos rodean. Primero, su vida será un instrumento para bien o para mal, lo quiera o no. Romanos 14, 7. Romanos, ya se me zafó esta hojita de la Biblia. Romanos 14, 7. Dice de la siguiente manera: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Y es cierto, hermanos. Su vida será un instrumento para bien o para mal, lo quiera o no. Así como la vida de muchos personajes en la Biblia que fueron de ejemplo para no seguir un mal ejemplo. Aquellos que hacen lo incorrecto nos sirven de un ejemplo para no hacer lo malo. Pero aquellos que hacen lo bueno nos sirven de ejemplo para hacer lo correcto. Nuestra vida, al final de cuentas, va a ser un instrumento para bien o para mal. Pero usted puede tomar la decisión correcta. Quiere disfrutar de su vida, quiere agradar a Dios, quiere ver días buenos, como dice la palabra de Dios, refrena su lengua, dice esa porción de la Escritura. Pero si nosotros queremos ver días buenos en nuestra vida, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, usted debe evitar
aquello que haga tropezar a un cristiano débil en la fe. Fíjese lo que dice Romanos 14, versículo 13 al 15. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Fíjense, los romanos estaban teniendo un problema, ya lo hemos explicado antes. En aquellos entonces, en las carnicerías o donde vendían la carne, estaban vendiendo mucha carne de la que era sacrificado a los ídolos, y sabemos que no estaba permitido comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces algunos hermanos decían, yo no como nada de la carnicería porque es sacrificado a los ídolos. Y Pablo dijo, bueno, nada es inmundo en sí mismo. Al final de cuentas, ese animal fue creado por Dios. Pero si tú oras y es santificado, está bien. Pero algunos cristianos decían, no, yo no como nada de la carne. Y decía, bueno, si un hermano te ve que tú comes comida de la carnicería, vas a ser ocasión de caer para él, mejor no lo hagas. Y es lo mismo que dice aquí. Hermanos, si hay cosas que a un hermano le son ocasión de caer, no lo hagas. Hermanos, si tú sabes que estás haciendo algo que no es de edificación para otros, no lo hagas. Ahora, lea en su casa 1 Corintios 8, 9 al 13. 1 Corintios 8, 9 al 13. Ponga una pausita ahí y léalo. Ya estamos un poquito más de la mitad de nuestra lección. Siguiente punto. Usted debe evitar aquello que parece malo, aunque en realidad no lo sea. A veces hacemos cosas buenas que parecen malas y debemos de evitarlo. Dice Romanos 14, 16. Lo leímos hace un momento. Perdón, no lo leímos los versículos anteriores. Romanos 14, 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Tengamos cuidado, hermanos, que lo que estamos haciendo, aunque sea bueno y parece malo, no lo hagamos. 1 Tesalonicenses 5, 22 dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses 5, 22 dice lo siguiente. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y si lo que yo voy a hacer parece que está mal, mejor no lo hago. Permítame un momento, voy a prender la luz porque se está... Vamos a continuar. Usted debe de dar un buen testimonio, hermanos. Usted debe de dar un buen testimonio. Eso es parte de nuestra libertad en Cristo, que la libertad en Cristo nos lleve a dar un buen testimonio a otros. Romanos 14, 18 dice de la siguiente manera, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lo vuelvo a repetir, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si nosotros estamos haciendo un buen uso de nuestra libertad en Cristo, vamos a ser aprobados por Dios y vamos a ser de bendición para otros. Pero a veces nosotros nos permitimos muchas cosas. ¿Sabía que hay cristianos que se permiten todavía andar en fiestas, andar tomando y utilizan la libertad en Cristo para hacer lo malo? Y es triste. Hay muchos cristianos que utilizan su libertad en Cristo para vivir hablando malas palabras, viendo cosas que no deben de ver, haciendo cosas que no deben de hacer, se permiten tener compañías que no deben de tener, o en lugar de influirlos para bien, están viviendo como el mundo quiere que vivan. Hay muchos cristianos que se permiten andar en fiestas y estar tomando y utilizan esa libertad en Cristo así, hermanos, y es triste, y muchos cristianos de ellos piensan, es que no pasa nada, pero realmente acabamos de ver que hay consecuencias. Y vamos a vivir de las consecuencias. Dios va a tratarnos como a hijos y nos va a castigar. Dios nos va a disciplinar. Vamos a dejar de dar fruto y vamos a cosechar las consecuencias que hemos sembrado. Y es cierto. Hay muchos ejemplos, hermanos. Hay muchos ejemplos de que si nosotros comenzamos a vivir una vida alejada del Señor,
tarde o temprano las consecuencias van a venir. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y qué bendición que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero debemos de entender bien algo. El que Dios sea lento para la ira no quiere decir que la ira de Dios o la justicia de Dios nunca va a venir. El que Dios sea lento para la ira no quiere decir que la ira de Dios o la justicia de Dios nunca vaya a venir. Si nosotros cosechamos una vida de pecado y alejada del Señor, tarde o temprano vamos a ser disciplinados por el Señor y las consecuencias van a venir y no nos van a gustar. Dice la palabra de Dios que tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, tengamos cuidado, tengamos temor de Dios, tengamos respeto a Dios y vivamos agradándole a Él. Dios ha sido bueno para con nosotros, nos ha dado la vida eterna y nos ha dado la libertad en Cristo para gozar de ella, para vivir una vida correcta delante del Señor. Pero si nosotros abusamos de esa libertad en Cristo y estamos más bien utilizándola como libertad para vivir en el pecado, vamos a traer las consecuencias, hermano. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, hermano. Hay que entender algo. A veces, el hacer las cosas bien y que Dios nos bendiga, muchos cristianos lo ven como sinónimo de abundancia económica. Muchos cristianos piensan que una persona está siendo bendecida por Dios porque tiene lo suficiente. Y no es así. Hay muchos que tienen lo suficiente y viven una vida alejada de Dios y le aseguro que ni siquiera están gozando de la libertad en Cristo y de las bendiciones de Dios porque están viviendo consecuencias de una vida incorrecta delante del Señor. Hay muchos que no tienen mucho económicamente, pero no están viviendo una vida correcta delante de Dios y están pasándola mal. Pero hay muchos que tienen económicamente lo suficiente y están viviendo correctamente en el Señor y son felices en su vida. No tienen nada de qué arrepentirse porque están agradando a Dios y, como dice esta porción de la Escritura, agradan a Dios y es aprobado por los hombres. Pero hay muchos que no tienen suficiente económicamente, pero el Señor trae paz y contentamiento y tienen una vida feliz, agradable delante del Señor y son aprobados por los hombres, como dice la palabra de Dios, porque son bendecidos por Dios. Primero, usted dé buen testimonio, como dice aquí, haga lo correcto, sirva al Señor, primeramente a los que son salvos. A los que son salvos. Hechos 6, versículo 1 al 3. Ponga una pausa y léelo en su casa. Habla acerca de los primeros cristianos, cuando eran atendidos y donde vienen los diáconos y estaban sirviendo primero los primeros cristianos. Y el capítulo 16, versículo 1 y 2. Ponga una pausita y vea cómo la iglesia primitiva servía primeramente a los cristianos, a los que amaban a Dios. Segundo, hacia los inconversos, a los perdidos, a los que no tienen a Cristo en su corazón, a los que van directo a una condenación. Sírvales a ellos, Colosenses 4:5. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Colosenses 4:5 dice de la siguiente manera: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, hermanos. Ellos necesitan de nosotros, ellos necesitan que nosotros le compartamos de Cristo, necesitan una buena influencia para su vida. Y 1 Timoteo 3:7. 1 Timoteo 3:7 dice de la siguiente manera. Y me lo veo porque está en mi hojita rota. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Eso se refiere a los requisitos para el pastor, pero no quiere decir que no sean requisitos para nosotros. Que tenga un buen testimonio para los que no conocen a Cristo. Hermano, ¿qué testimonio tiene usted con sus compañeros de trabajo? ¿Qué testimonio tiene usted con sus vecinos, con sus amigos? ¿Qué piensan de usted como cristiano? Tenga un buen testimonio hacia los que no conocen de Cristo. 3, ¿hacia quién debo de dar un buen testimonio también? El propósito de esto es el de influirles para bien en Jesucristo. Y lea en su casa Hechos 11, 22 al 24. Lo vuelvo a repetir, Hechos 11, 22 al 24. Ponga una pausita y léalo. Hechos 11, 22 al 24 y 1 Corintios 9, 19 al 23. ¿Por qué es el propósito? ¿Por qué este propósito? Coméntalo ahí en casa. El propósito de esto es el influirles para bien en Jesucristo.
¿Por qué es el propósito de tener buenas amistades o amistades que no conocen de Cristo? Porque el propósito es influirles para Cristo. Lea esas 2 citas bíblicas. Y vamos a ver el cuarto punto. Aprenda a vivir dentro de los linderos de la libertad. Aprenda a vivir dentro de los linderos de la libertad. Primero, algunos límites están claramente determinados. Algunos límites están claramente definidos. Uno, obedezca los mandamientos. Los conocemos en la palabra de Dios, ¿no? Aún están vigentes. No quiere decir porque eran parte de la ley ya no tenemos que cumplirlos, sí. Aún tenemos que guardar los mandamientos. 2, dé gracias a Dios en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Y 3, no hurte, no robe. Aquí son unos ejemplos uno de los ejemplos de los mandamientos. Efesios 4:28. Debemos de hurtar. Fíjese qué dice esta porción de la Escritura. Efesios 4:28 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Perdón, estoy leyendo Gálatas. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Hermanos, algunos límites están claramente definidos y entendemos esto, pero otros límites no están tan claramente definidos. Déjenme le explico. Aún en las llamadas áreas grises, en lo que parece no tener color, es posible determinar los límites bíblicos aplicando la palabra de Dios desde un punto de vista práctico. Usted puede hacer esto haciéndose ciertas preguntas que se basan sobre la verdad bíblica. La primera pregunta: ¿he sido llevado hacia el poder de algo que no debiera estar controlando mi vida? Se lo vuelvo a repetir. ¿He sido llevado hacia el poder de algo que no debiera estar controlando mi vida? Vamos a buscar esta cita, 1 Corintios 6:12. ¿Hay algo que está controlando su vida, hermanos, en este momento que no debería de controlarlo? ¿Qué cosas están controlando mi vida en ocasiones? A veces malas amistades están influyendo tanto que yo me estoy alejando de Dios. A veces la música está influyendo tanto en mi vida que yo estoy dejando de buscar a Dios, y la música me está llevando mucho a la música y no a agradar a Dios. Alguna mala actitud en mi vida me está llevando a alejarme de Dios, a una práctica incorrecta. ¿Por qué el querer agradar a otros con mi manera de hablar? ¿Por qué el querer agradar a otros con tomar alcohol o tomar cerveza y emborracharme junto con otros para hallar cabida dentro de los demás? ¿Qué sentido tiene eso, hermanos? Pero en ocasiones, ¿ha sido usted llevado hacia el poder de algo que no debiera estar controlando mi vida? 1 Corintios 6:12, fíjese lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo dice que todo nos es lícito. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero tenga cuidado. No todo le conviene. No todo le conviene. Hay cosas que están controlando su vida, que le están alejando de Dios. A veces mi trabajo está bien, pero a veces mi trabajo me está absorbiendo demasiado tiempo, que no estoy pasando el tiempo con mi familia, no estoy pasando el tiempo con Dios que debería de pasar. Ahorita en ese tiempo que estamos viviendo, que Él está llevando su tiempo a no buscar a Dios. Hay cosas que nos están alejando de no acercarnos a Dios. ¿Qué cosas hay en mi vida que están teniendo poder y alejándome, o están llevando el control de mi vida? Tenga cuidado con eso. Y hay que tener cuidado. Esos límites no están bien establecidos en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios podemos encontrar el principio bíblico para determinar si está bien o no está bien. Mi trabajo me está quitando el tiempo de Dios, o el tiempo con mi familia, que es una prioridad también en mi vida. Alguna práctica que no esté bien me está quitando, está controlando mi vida. Tengamos cuidado con eso. Otra pregunta: ¿me estoy edificando o se edifican otros con lo que yo estoy haciendo? Si lo que yo voy a hacer, si yo voy a ir a una fiesta, ¿eso va a edificar mi vida o va a edificar la vida de otros? ¿Eso va a ser de bendición para mi vida o va a ser de bendición para mi familia? ¿Va a ser de bendición para mis hijos el que yo haga lo siguiente? Si yo
Ahora, en otro ejemplo, si yo permito el estar bebiendo, ¿eso será de bendición para otros o será de bendición para mi vida? Si yo estoy hablando malas palabras, ¿será de bendición para otros o será de bendición para mi vida o para mi familia? Si yo estoy metiéndome demasiado en mi trabajo, ¿será de bendición para otros o será de bendición para mi familia? No puedo decir, es que sí es de bendición para estos, pero para estos no. No, si no está siendo de bendición para otros, entonces no está bien. Tengamos cuidado, hermanos. 1 Corintios 10:23 dice de lo siguiente. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermanos, Dios permite en nuestra libertad que usted pueda hacer lo que a usted le plazca. Pero no todo le va a edificar y no todo le conviene y algunas cosas le van a dominar, como dice 1 Corintios 6:12. Algunas cosas van a dominarme y tenga cuidado con eso. Tercera pregunta. ¿Puedo pedir la bendición de Dios con limpia conciencia? Yo puedo orar a Dios y puedo acercarme a Dios sabiendo que lo que hice no trae una carga a mi conciencia. Colosenses 3:17. Fíjese lo que dice. Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Le dejo de tarea ahí, ponga pausita y lea Hechos 24:16. ¿Puedo pedir la bendición de Dios con limpia conciencia después de hacer algo que yo me permití hacer? Hechos 24:16. Siguiente pregunta. Si el Señor retornara en este momento, ¿me sentiría avergonzado por haber hecho lo que hice? ¿Me sentiría avergonzado? 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8 dice de la siguiente manera. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente usted se sentiría irreprensible, o se sentiría avergonzado si Cristo viniera después de que usted cometió algo que se está permitiendo en su vida? Lea ahí en su casa 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Ponga una pausita y léalo. Siguiente pregunta. ¿Causará esto que un hermano tropiece? ¿Causará esto que un hermano tropiece? Lo que yo estoy haciendo puede ser de tropiezo para otros. O, no, hombre, que no me vayan a ver porque qué van a pensar de mí. O qué van a pensar que está mal. No sé, lo que yo voy a hacer o lo que yo estoy permitiendo, lo que está gobernando mi vida, ¿será de tropiezo para otros? Romanos 14, 13 al 15 dice de la siguiente manera. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo para él, lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, tengamos cuidado que por lo que yo estoy haciendo algún cristiano se pueda alejar. ¿Será que por mi culpa algún cristiano se alejó de la iglesia? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Fíjese lo que dice Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hermanos, hay muchos cristianos que no son tan fuertes como pensamos y muchos se han alejado del Señor por causa de otros. Tengamos cuidado que mi vida no sea de tropiezo a otros. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Sería esto una causa para que un inconverso rechace al Señor Jesucristo como Salvador? Hermano, qué pregunta, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, si yo estoy permitiéndome algunas cositas en mi vida, ¿esto sería tropiezo para que alguien más pueda acercarse al Señor como único y suficiente Salvador? 1 Corintios 10, 31 al 33. Fíjese, dice de la siguiente manera. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, lo que estamos haciendo puede ser de tropiezo para que alguien no conozca al Señor. Otra pregunta, ¿me condena mi conciencia por hacer eso? Condena mi conciencia, y lea estas 3 citas, ponga pausa. Primera de Pedro 3:16, Hebreos 13:18 y 1 Timoteo 1:5. Les vuelvo a repetir, Primera de Pedro 3:16, Hebreos 13:18 y 1 Timoteo 1:5. Léalas en casa. Y la última pregunta, ¿qué cosa buena o correcta trae esta actividad a mi vida para permitirme participar de la misma? ¿Qué cosa buena o correcta, qué beneficio trae para que yo participe de esto que estoy haciendo? ¿Será que agrada a Dios? Si han contestado bien las últimas preguntas, ¿qué aporta a mi vida? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice de la siguiente manera: el cual he enviado a vosotros. Estoy en Colosenses, Filipenses 4, le dije Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vuélvelo a leer en su casa, vuélvelo a repetir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y fíjense lo que dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted está dudando si algo de lo que hace no está bien, mejor no lo haga, porque eso es pecado delante del Señor. Y para terminar, una pregunta que viene a esta lección: ¿cómo lograr un equilibrio entre mis libertades y las necesidades de otras personas? Lo vuelvo a repetir, ¿cómo lograr un equilibrio entre mi libertad y la necesidad de otra persona? Usted puede obtener este equilibrio únicamente a través del poder del Espíritu Santo, al andar como Él, al andar en el Espíritu. 2 Corintios 3:6, se lo voy a leer. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Viviendo en el Espíritu, vamos a ser de bendición. Y versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay vida. Ahí hay libertad. Lo vuelvo a repetir, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, nosotros podemos encontrar un equilibrio en nuestra vida, en nuestra libertad en Cristo, cuando andamos en el Espíritu. Y fíjese lo que dice Romanos 7:6, para terminar. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Se refiere a la esclavitud de la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, ahora somos libres en Cristo. Ahora ya no estamos atados a la ley. Tenemos la libertad. Pero ¿cómo estamos usando nuestra libertad en Cristo? ¿Estamos siendo de bendición? ¿Me estoy permitiendo cosas que no están bien? ¿Lo que estoy haciendo ahorita me está alejando de Dios? ¿Me está haciendo tropezar a otros? ¿Me está haciendo tropezar a mi familia? ¿Está haciendo que mi vida espiritual muera? Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cómo está viviendo usted su libertad en Cristo? Voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estudiarla, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender esta libertad que tenemos en ti y que podamos ser de bendición para otros. Ayúdanos, Señor,
a poder aplicarlo a nuestra vida y a quitar actitudes que no están bien, a quitar pecados que estamos permitiéndonos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y ser hallados fieles delante de ti, y que tú apruebes nuestra vida y que tú nos ayudes a ser de bendición para otros, Señor, y que nuestra vida sea de bendición para nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, y si alguien está batallando con esto, Señor, con su libertad en ti, ayúdale, Señor. Ayúdale a que se pueda acercar a ti, y ayúdale a que pueda tomar esta libertad en ti y ser de bendición para otros cristianos, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos todo esto, Señor, y queremos pedirte dentro de esta oración que tú guardes a todos mis hermanos que están en casa, guárdales de toda enfermedad, Señor, y guárdanos de este virus que hay, que tú has permitido, Señor, y suplen nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos y pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y seguimos orando por la iglesia, seguimos orando por ustedes, y esperemos pronto volver a verles. No olvidemos seguir ofrendando a nuestro Dios, dándole al Señor lo que le pertenece. Decía Pablo, comentábamos en la lección del jueves, no es que busque frutos, sino es que busco dádivas que abunden a vuestra cuenta, y el Señor sigue siendo fiel. Que el Señor les bendiga, hermanos.